tengo. Buenas noches, hoy nos encontramos con Edith González. Vamos a hablar sobre la importancia de los pueblos indígenas o originarios en la región de Ayacucho como parte de una actividad del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú desde el Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho. ¿Cómo estás, Edith? Hola José, muy buenas noches. Aquí bien y gracias por la invitación. Creo que ya hacía mucha falta estos espacios de diálogo, estos espacios de reflexión, de conversa, de temas tan importantes como lo acabas de mencionar. Qué bien. Coméntanos un poco de ti, ¿no? Sobre tus líneas de interés, para que también puedan conocerte. Bien, bueno, desde un inicio, desde cuando ya se estaba culminando o estaba culminando con la formación académica como antropóloga, siempre hubo ese interés en mí de trabajar por un... Bueno, al final son categorías que van creando también instituciones como el Estado en un determinado momento en su proyecto civilizador y que en cierta medida también responde a procesos de defensa en cierta medida en convenios internacionales y todo, ¿no? Entonces, la forma de denominación y todo, ¿cómo consideras en todo caso la situación de los pueblos originarios en la región de Ayacucho? Si bien es cierto, en la región de Ayacucho, ¿no? Con este último censo del 2017, nos ha permitido identificar que en la región tenemos pues 3 pueblos originarios, ¿no? Los quechuas, que están en el ámbito andino, nosotros, y en la provincia de Huanta están el pueblo originario Ashaninka en el ámbito del BRAE, y pues también la provincia de La Mar tiene este sector, ¿no? Tiene la población machienga también en el BRAE, ¿no? Entonces vengo trabajando en estos espacios que me ha permitido acercarme bastante a los pueblos originarios del ámbito del BRAE, porque bueno, yo vengo de la población quechua, de una comunidad campesina, conozco bastante esa realidad, he vivido en una comunidad campesina, conozco muchos espacios, ¿no? Del ámbito andino, pero recientemente tuve la oportunidad también de acercarme a los pueblos originarios del ámbito del BRAE. Entonces, siguen siendo hasta la actualidad una población bastante vulnerable. Sabemos que históricamente ellos han sido pues postergados, claro, han sido marginados, porque son vistos como un grupo muy minoritario, en donde el Estado pues pocas veces, o si llega de una manera muy limitada, ¿no? Entonces esto sigue siendo, o sea, este proceso de atención que tiene el Estado es muy precario. Exacto, y también es muy monólogo, ¿no? O sea, una forma muy homogénea de ver la realidad, a pesar de que tenemos estadísticas que nos demuestran que somos un país, una región culturalmente diferente, con los pueblos originarios ya identificados. Es normativas más, y todo, pero exacto, a pesar de ella no se concreten acciones que realmente les reconozca la diversidad cultural, con pertinencia cultural a lo mejor dentro de los distintas formas de atención del Estado. Exacto. Normativamente se ha avanzado bastante. Tenemos políticas públicas con enfoque intercultural en el sector salud, educación. Tenemos una política nacional para que este enfoque se pueda transversalizar en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, está entrampado, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente los mismos o profesionales, la población en general, tenemos todavía estos pensamientos colonialistas, podría decir yo, porque todavía estamos en ese afán de abrazar a los otros
y querer ser como los otros, porque este sentimiento viene pues todavía, ¿no?, desde el proceso de la conquista, en donde el querer parecernos a los otros para gozar de estos privilegios es lo mismo hasta ahora, porque en muchos pueblos originarios, para poder acceder o ejercer ciertos derechos, tienen que parecerse a los otros. Claro. Tienen que forzosamente hablar, por ejemplo, otra lengua que no es su lengua originaria para poder acceder a los diferentes servicios. Entonces, es muy notorio cómo es que este pensamiento todavía persiste hasta la actualidad, este discurso civilizador en cierta medida, exacto, ¿no? Acompañado por la... Exacto, por los muchas servicios, instituciones. Exacto, los servicios siguen siendo colonizador, podría decir. Claro. La educación igual, ¿no? Todavía no tenemos una educación con carácter nacional, aunque ahora ya hay ciertos intentos desde el Ministerio de Educación también, ciertos intentos de cambiar las cosas, y sí, pues, ¿no?, hay ciertos cambios, hay ciertos avances en cuanto al cumplimiento de la implementación de la política sectorial de educación intercultural bilingüe. Es una política que está en marcha. A nivel de la región de Ayacucho tenemos más de 3.000 instituciones educativas EIBs, en donde desde el ministerio se está haciendo este esfuerzo de que en estas instituciones educativas EIB puedan laborar a lo menos docentes certificados, calificados, claro, ¿no? O que a lo menos manejan esa lengua originaria de la población con quien van a trabajar, ¿no? O sea, tienen que ser docentes que están registrados en el Registro Nacional de Docentes Bilingües para que puedan laborar en estas instituciones EIBs. Igual en el sector salud, por ejemplo, tienen su política sectorial de salud intercultural, ¿no?, que garantiza que la población originaria pueda ejercer este derecho a la salud intercultural. Sin embargo, hay ciertas limitaciones todavía, porque los grados de discriminación, los grados de maltrato en este espacio sigue siendo bastante notorio. Sí. Y en una encuesta que hizo el Ministerio de Cultura en el 2018, podemos ver, ¿no?, que es un espacio donde la población se ha sentido más discriminada, ¿no? En el hospital y las postas médicas ocupa el primer lugar en ser un espacio donde muchas personas se han sentido más discriminadas, ¿no? Entonces, tenemos normativas, tenemos políticas públicas con enfoque intercultural, sin embargo no se viene implementando, ¿no? Claro. Y eso es parte de nuestra cultura que hemos ido quedando, o es parte de otros procesos quizá mucho mayores. ¿Cómo lo ves o lo consideras? Bueno, nosotros cuando estamos en territorio, estamos en contacto con los pueblos originarios y también estamos en contacto con este otro grupo de personas que ahora son profesionales por este intento de ser diferente, ¿no?, a los otros, a nosotros, porque uno quiere estudiar, quiere ser profesional porque obedecemos a un discurso de querer ser diferente a nuestros padres, a nuestros abuelos, diferente a nuestras raíces. Por ahí el afán de estudiar, de ser profesionales y todo, claro, ¿no? El problema es que a veces la educación pues no tiene este enfoque. Yo creo que no con políticas, con normas, con leyes, no es suficiente para cambiar la situación, ¿no? Lo que se ha podido observar es también ese sentimiento que hay todavía de creer, ¿no?, de que pues pertenecer o ser parte de un pueblo originario es algo que te hace sentir menos, es algo que significa, es que eso es una herencia prácticamente, ¿no?, de todo ese proceso de la conquista, porque claro, ha sido bien fuerte en realidad, porque el discurso colonizador ha sido eso, ¿no?, de querer eliminar, de querer dominar, de querer imponer una sola lengua, una sola religión, una sola cultura. Entonces, nosotros los pueblos originarios, en este afán
de querer parecernos o de querer ser como ellos, hemos ido desarrollando este sentimiento de rechazo hacia nosotros, ¿no? Porque entonces no significo nada, entonces no valgo nada, entonces valgo menos, entonces y ahí surge de repente el tema ya después, cuando una persona no logra de repente, porque en este afán de parecerse a los otros para gozar de estos privilegios, tampoco ha sido reconocido como tal. Siempre igual han sido todavía marginados, ¿no? Entonces ellos en un momento estaban o se encontraban en una disyuntiva, ¿no? O sea, ¿qué hago ahora? ¿No? O sea, ni saliendo de lo mío, ni rechazando lo mío, logro ser como ellos. Entonces están en una situación un poco de que ¿qué hago ahora? ¿No? Ahí pues vienen ya las rebeliones y de querer reafirmar lo suyo, ¿no? Que muchas veces por la presión social, procesos de migración, la discriminación, hace de que terminen negando su pasado para abrazar hacia otras prácticas distintas a su realidad, ¿no? Exacto, y ahora eso se ve a diario todavía se escucha esos discursos en profesionales con quienes nosotros interactuamos día a día. Yo recuerdo hace poco cuando intentábamos conversar sobre los avances de la implementación de esta política sectorial de salud intercultural, habían obstetras, enfermeros que decían, pero ¿cómo es posible que sigamos hablando de eso en pleno siglo XXI? Claro. Eso ya fue, decía, ¿no? Entonces yo dije, wow, todavía nos falta sacudirnos de esas formas de pensar, ¿no? De no respetar el derecho a la identidad cultural que tienen los pueblos originarios, el derecho a creer que esa planta pues sí me sirve, ¿no? De que el parto vertical sí funciona en mí. Entonces estamos negando todavía en la actualidad esa identidad, ¿no? Claro, y también quizá lo mejor sea ahí un papel muy importante, ¿no? Cómo transversalizar también el enfoque de interculturalidad en las instituciones que enseñan, ¿no? Que son las universidades, en las distintas formas de enfoque, de mirar, porque sobresale mucho esta mirada paternalista, infantilizadora hacia los pueblos originarios, que en este contexto, en diciembre, hace poco lo vivimos también, ¿no? Desde funcionarios del mismo Estado. Entonces, frente a estos desafíos, como profesionales, ahora como antropólogos o antropólogas, ¿cómo podemos salir de esta mirada, ¿no? Porque es un proceso que a lo mejor cada uno de nosotros lo tenemos, ¿no? Y que es un proceso que tenemos que ir trabajando, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar y que a lo mejor dentro de la experiencia que has tenido relacionándote te ha ayudado, ¿no? Sí, yo creo que es un tema muy subjetivo, que está muy dentro de cada uno de nosotros, que de repente todavía nos permite hacer el tema del negacionismo, ¿no? Hacia nuestras raíces, y al final, hasta sin darnos cuenta, podemos vulnerar también ciertos derechos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, lo ideal sería de repente ir avanzando como personas y formar una generación diferente. Hablo de la generación que nosotros vamos forjando, ¿no? Hablo de nuestros hijos, Claro. Del hijo de nuestros amigos, de nuestros hermanos, porque ya es una generación nueva que tiene que crecer con pensamientos diferentes, ¿no? Nosotros ahí tenemos un rol fundamental como personas y como profesional en donde estemos al momento de interrelacionarnos, comunicarnos, siempre fortalecer, ¿no? Este enfoque, el derecho a la identidad, siempre el derecho a la identidad cultural que tenemos nosotros, que tienen los pueblos originarios, ¿no? Y sobre todo fortalecer esa identidad, trabajar bastante para que los pueblos originarios pues se sientan protegidos, reconocidos, valorados de manera positiva. Hay normas nacionales e internacionales que ya los reconoce como tal, los protege. Sin embargo, el problema es
ya en territorio, es entre nosotros. Hay mucho por trabajar por una ciudadanía intercultural, pero no una interculturalidad, porque recuerdo hace poco leía a un autor que habla de la interculturalidad funcional y la interculturalidad crítica, ¿no? Y ahora todo el mundo está con el tema de la interculturalidad, pero una interculturalidad muy, muy superficial, ¿no? Claro. Y yo creo que debemos abrazar más por el tema de una interculturalidad crítica, una interculturalidad con esencia, ¿no? Que de verdad funcione, ¿no? Debemos en todo espacio ser una persona empática culturalmente, una persona que tiene que fortalecerse su identidad y donde esté, ¿no? Ser ella misma, ser nosotros mismos culturalmente, ¿no? Y así pues también contribuir a que los pueblos originarios puedan también sentirse fortalecidos, porque a pesar de todo hasta ahora todavía hay, ¿no? Hay muchas personas que pertenecen a los pueblos originarios, están todavía en este afán, ¿no? de repente de deshacerse de su identidad. Es porque ellos lamentablemente encuentran espacios donde pues no son aceptados. Todavía hay espacios en donde les limita ser ellos mismos, ¿no? Entonces el temor a ser discriminado, el temor a no ser aceptado como parte de un colectivo hace pues que siga de repente creciendo este tema, ¿no? de negar pues, ¿no? su origen, su identidad, de avergonzarse de su lengua originaria, de avergonzarse de hacerse una trenza, por ejemplo, ¿no? Hay jovencitas, señoritas, recuerdo que cuando la mamá le hace una trenza, porque tiene que ir con el cabello trenzado, y la jovencita a 1 kilómetro de su casa se desata las trenzas y se hace una cola, ¿no? Claro. Porque no sabemos convivir con personas culturalmente diferentes, ¿no? Todavía hay estos prejuicios, esta forma equivocada de pensar o de creer que hay personas diferentes, superiores a otros por un tema de origen, por un tema étnico, por un tema cultural, ¿no? El color de piel también, ¿no? Que es bien marcado. Exacto, ¿no? Entonces todavía hay ciertos complejos que hace pues que las personas piensen de esa manera, ¿no? Porque son inferiores, porque tienen un color de piel X, porque son bajitos. Hace poco hemos tenido una intervención en un establecimiento de salud en donde decían, había un médico alto, tenía la piel blanca, los ojos más claros, y bueno, este médico después de hacer su serum 1 año, pues había retirado, vino una médica, era diferente, era bajita, y la población le decía, ¿y qué pasó con el médico? ¿Dónde está el médico? No quiero que me atienda ella, no quiero que me atienda ella, ¿no? Y eso fue hace poquito, hace una semana. Entonces la médico también se ha sentido claro, pues discriminada, ¿no? O sea, cómo la población misma va creando ciertos estereotipos, ¿no? Y puede hacer estas diferencias de que uno alto, claro, con ojos verdes, que habla muy bonito el español, puede ser superior a un médico que no diferente. O sea, como estos rasgos físicos o culturales podría hacer la diferencia. Claro. Entonces, el problema es que somos una ciudadanía con muchos complejos que pues no estamos aprendiendo de verdad a vivir de manera respetuosa, ¿no? Claro, y ahí justo creo lo que mencionabas respecto a la interculturalidad crítica, ¿no? Que no es que sea de la parte de personas que no pertenecen a un pueblo originario quienes ejercen esta discriminación, este racismo, sino que también es a la inversa y que en ambas situaciones está muy marcado por una violencia, ¿no? Una violencia simbólica bastante fuerte.
Claro. ¿no? Y además algo importante también que mencionas, muchas veces la identidad o hablar sobre un pueblo originario, en otros contextos indígena, normalmente en un momento considero que la academia lo ha tomado como algo exótico o como folclorizar o intentar situar a un determinado grupo en un tiempo congelado, ¿no? Creo que también una mirada que tenemos que ir trabajando, ¿no? Del día a día. Exacto, la interculturalidad no solamente es pensar en la cultura o en la parte visible de la cultura, no es eso en realidad, ¿no? La interculturalidad no es pues pensar en el arte, en la música, en la danza, en los platos típicos, no solamente es eso, ¿no? Claro. La interculturalidad va mucho más allá de ello, es ver también la parte subjetiva de la cultura, ¿no? Formas de pensar, formas de interrelacionarse, formas de percibir. Entonces, a la antropología se le ha criticado muchas veces por ser quienes estudiamos a otras personas, ¿no? A otros pueblos, mientras más originario, mientras tenga instituciones distintivas bien marcadas, mucho mejor. Pero ¿qué sucede ahora si personas de comunidades campesinas, nativas, de pueblos originarios estudian? ¿Tú ves bien marcado en su identidad respecto a ello? El tema de la autoidentificación étnica es un tema igual que falta mucho por trabajar. Nosotros en el día a día que venimos trabajando, intentamos siempre abordar el tema de la autoidentificación étnica en nuestros instrumentos de registro, y lamentablemente nadie responde. Yo no sé cómo es que se dio este resultado del censo 2017 cuando se ha implementado la variable étnica. Yo no sé si fue la verdad, si estos resultados son tan reales, que lo dudo, porque uno mismo en ese momento entraba en una pregunta, ¿no? Entonces, de ¿cómo es que me autoidentifico? ¿De qué me está hablando, no? Exacto, ¿cómo sé de dónde soy, quién soy? Claro. ¿Y cómo me autoidentifico? ¿Con qué criterios me autoidentifico? Si soy tal, si soy tal. Todo era complicado, ¿no? Al lo menos para mí y seguramente para muchas personas. La autoidentificación, por ejemplo, algunas instituciones vienen avanzando. Por ejemplo, en el sector salud podemos ver que en las FUAs llenan, ¿no? Hay una parte donde llenan la variable étnica. Y recuerdo también que hace una semana hemos tenido un encuentro con el profesional del sector salud, en donde en estas FUAs, donde les permite identificar, porque se supone que este instrumento es para identificar cuántos de los usuarios que atiendes son quechuas, aymaras o afroperuanos, ¿no? Entonces, ellos automáticamente llenaban el 58, que era mestizo, o sea, el número 58 era el código del mestizo y el 40 era el quechua. Y todos, ya automáticamente, 58, 58, a todo el mundo, a todos los usuarios que atendían, son ellos los que les registraba la autoidentificación. Cuando ni siquiera les preguntaba al usuario cómo se siente, cómo se autoidentifica él, ¿no? O ella, según sus tradiciones, sus costumbres, que es esta pregunta de la variable étnica, ¿no? De acuerdo a su percepción. Exacto, y así, y es más, recuerdo que algunos decían que ya imprimían estos formatos con el 58 llenado, entonces ahora decían, no, entonces también está el 40 que es quechua, o los otros, ¿no? Que podría uno autoidentificarse como andino, amazónico, o algo así, ¿no? Claro. Entonces, eso es un tema que también nos hace reflexionar bastante y hay mucho por trabajar por el tema de la autoidentificación étnica. ¿Y tú te identificas como una profesional de un pueblo originario? Sí, ahora teniendo claro las cosas, yo me autoidentifico como quechua, porque, bueno, ¿no? Por mis orígenes, mis abuelos, mis bisabuelos son quechuas,
¿no? Y hasta el momento pues yo comparto también estas formas, ¿no?, de interrelacionarse con su entorno, claro. El tema de las percepciones de la medicina tradicional, el mismo quechua, ¿no? Entonces... Y al hacerlo, ¿has sufrido algún tipo de discriminación en alguna instancia o te has encontrado bajo situaciones que quizá como una profesional no identificada de esa forma no lo has experimentado a lo mejor? Antes, de repente, de culminar la carrera, sí, en muchos espacios, hasta de niña, yo recuerdo que sí he sido víctima, ¿no? Pero también había este sentimiento de rechazo hacia mi cultura, ¿no? En algún momento yo recuerdo que me sentía mal, pues yo hasta sentía vergüenza de hablar el quechua en algún momento, no puedo decir que no, y puedo entender por eso a muchos el por qué sienten vergüenza de hablar el quechua. Hace poquito yo le decía a mi prima, oye, tienes que enseñarle a tu hijita a hablar quechua, y yo siempre hablo en quechua con ella, claro. Y ella me dice, ojo, prima, no me dijo así, me dijo un término, no soy quechuera, así, no soy quechuera, no me gusta, así, claro. ¿no? Entonces, y bueno, en ese momento no le puedo decir nada, porque puedo entender ese rechazo que ella siente en ese momento hacia su cultura, ¿no? Es porque ella entiende qué significa ser quechua, o qué significa hablar quechua en su entorno, y qué significa hablar castellano. Claro. Que para ella, pues, no, el hablar castellano de repente es alguien superior, es alguien que tiene una vida diferente, que de repente tiene más acceso a derechos, a una mejor educación y algo así, ¿no? Entonces ella, ¿qué siente en ese momento de lo que es? Claro. ¿Qué significa ser lo que ella es en ese momento, ¿no? Igual su respuesta también responde a que somos un país bastante discriminador, ¿no? O sea, a pesar de que no lo digamos, pero cotidianamente está muy, muy presente. Exacto. Y más bien agradecerte por esta entrevista y estas opiniones que nos has brindado, ¿no? Hoy pues, hemos estado con la antropóloga Edith González, ¿no? Muchas gracias. Quizá quieras decir algo más, alguna recomendación para los futuros profesionales de antropología o de otras especialidades que tienen quizá estos dilemas también respecto a su identidad, ¿no? Que es algo muy importante. Sí, José, más bien, de verdad, gracias. Fue un momento muy, muy interesante de poder de repente hacer una pausa en todo lo que hacemos y poder conversar de estos temas, porque nos permite también reflexionar un poco de lo que estamos haciendo, de lo que somos y de lo que queremos hacer posteriormente, ¿no? Entonces, lo que yo podría sugerir es que hay mucho que reafirmar, hay mucho que avanzar, es momento de abrazar lo nuestro, de reconocer quiénes somos, cómo somos y lo mucho que valemos. Y en ningún espacio, yo actualmente me siento muy fuerte, ya no siento lo que sentía antes, no me avergüenzo de hablar el quechua en espacios públicos como lo hacía antes, y hay muchas cosas que he ido dejando, ¿no? Que me he ido sacudiendo, claro, de esos pensamientos que me hacía sentir menos a comparación de otras personas, ¿no? Entonces he roto ciertos complejos, creo yo, y es lo mismo que debemos hacer también todos nosotros, ¿no? Y sobre todo los antropólogos, porque en algún momento, pues, la antropología, como bien lo has dicho, ha servido para estudiar a los otros, pero ahora tiene que servir para estudiarnos a nosotros mismos y reafirmar nuestra identidad, ¿no? Claro. Y sobre todo contribuir a formar personas, ciudadanos, que sepan vivir con empatía en un contexto culturalmente diferente, porque toda persona tiene derecho a ser como son, ¿no? Sí. Gracias. Kusa chainaja hupun chaucha sumak ta rimaikusunchik huj yankar masikunawa, ¿no? Kai yakara kai rimanakuy
y huk punchawkama. Tupananchinkama. Tupananchinkama pani.